open the door. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Oh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I wouldn't do. Hola a todos, buena semana. Bienvenidos nuevamente a Revelados, por supuesto por Canal Metro. Y yo estuve tomando nota, ya le vamos a dar la bienvenida y recibirlo al invitado del día de hoy, el doctor Gonzalo Horayo, cirujano vascular especializado en flebología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Vero, ¿qué tal? Encantado de vuelta a estar aquí con vos. Es un gusto enorme porque, como te decía, te estuve escuchando, muchas preguntas, porque si bien falta muy poquito para el invierno, eso no quita que siempre nos queremos ver bien, bellos, sanos, fundamentalmente, ¿no? Sin dudas. Bueno, lo recibimos al doctor, un placer enorme, como siempre, tenerte en el programa. El placer es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de varices, ¿no? Doctor, ¿qué son las varices? Bueno, las varices son una enfermedad crónica, evolutiva, Sí. que lamentablemente no tienen cura, van a estar presentes a lo largo de toda la vida. Y es una patología muy frecuente. Para que la gente tenga una idea, es una patología que tiene presente el 40% de la población. Mucha gente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 10 personas que nosotros vemos caminar en la calle, 4 padecen de varices, en sus distintos grados, por supuesto. Pero es una patología muy frecuente en la vida del ser humano. Claro, bueno, y aparte es elevado el índice, ¿no? Casi la mitad de la población, prácticamente. Y que casi el 40%, claro, casi la mitad de la población. Exacto. Ahora, las varices, como te dije, que es una enfermedad crónica y evolutiva, tiene ciertas características que después Sí. las vamos a ir viendo, las vamos a ir desarrollando, pero lo primero que quiero que la gente sepa es qué es bien una varice. Porque Bien. vienen, doctor, tengo varices. ¿Y qué son las varices? Te preguntan en el consultorio. Así es. Bueno, si podemos ver la primer slide, señor director, ahí vamos a ver un gráfico bastante bien explicativo de qué es una vena normal y una vena varicosa. La vena normal tiene dos características principales: sus paredes lisas y tienen válvulas que funcionan bien, funcionan normal. Esto va a producir un flujo normal de sangre desde el miembro inferior hacia el tórax, hacia los pulmones y después hacia el corazón. La varice tiene la siguiente característica. Es una vena que está dilatada, que está agrandada, que tiene sus válvulas separadas, lo cual produce un enlentecimiento en la circulación de la sangre. La sangre va más lenta circulando dentro de estos vasos dañados. Y eso va a traer aparejado un montón de signos y síntomas y a veces ciertas características físicas en las piernas de los pacientes. Claro. ¿Y cómo se producen, por ejemplo? Bueno, las causas, si podemos ver, señor doctor, la segunda placa, ahí las vamos a ver bien, Sí. son múltiples. Nosotros las dividimos en dos, primarias y secundarias. Primarias porque son idiopáticas, son desde el nacimiento, que por suerte son muy pocas, es un porcentaje muy, muy ínfimo, y las secundarias sí son las que se ven en el 98% de los casos, y las causas que la producen generalmente son, bueno, la primera, el factor hereditario, el factor genético es la causa más importante. Todos los pacientes que padecen varices generalmente tienen un familiar con varices, ya sean sus padres o sus abuelos, se puede saltar una generación. Y si uno de los padres tiene varices, ese paciente va a tener entre un 40 y un 50% de probabilidad de tener varices. Ahora, cuando sus dos progenitores tienen varices, ese porcentaje puede elevarse hasta el 85 y 90%. Claro. O sea que es muy difícil que no tenga varices. Es muy difícil que no tenga. Bien. ¿Y a qué edad, por ejemplo, se pueden empezar a manifestar? ¿En adolescentes? Las varices se pueden manifestar desde el nacimiento, cuando son congénitas o adquiridas, las varices, que son, como te dije, las menos frecuentes, y las secundarias, que ahí vemos las causas, se pueden dar a partir generalmente después
de la pubertad, generalmente en la mujer con la primer menarca o la primera menstruación, donde empieza a haber unos cambios hormonales que influyen en las paredes de las venas sanas, transformándolas en varices. Las causas que se observan generalmente, lo podemos ver en la placa, son el embarazo, la sedestación, estar mucho tiempo sentado, la hipertensión arterial, el utilizar ropa o calzados ajustados, la exposición al calor, el sobrepeso y la obesidad, la menopausia, cuando ya hay una alteración de las hormonas en la mujer, donde empieza a haber un déficit de ella y eso también favorece la aparición de varices, y permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, igual que el sedentarismo, que es la falta de movilidad o de actividad física de los pacientes. Estas son las causas generalmente que nosotros tenemos que decirle al paciente que trate de evitar o de modificar. Cuando hablamos tan importante es la actividad física, ¿no? Sí, no, la por salud supuesto. en todo sentido. Hay 3 ejercicios o 3 actividades físicas que yo siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan. Salir a caminar, la más importante. Superimportante. Que un paciente que padece de mala circulación debe caminar por lo menos 20 minutos 3 veces a la semana como mínimo. Si puede hacerlo por más periodicidad o con más largos periodos de tiempo también, bienvenido sea. Pero esa es una medida de tiempo semanal que mínimamente el paciente que padece de varices debe hacer. Después también puede practicar ciclismo en todas sus variantes, dentro de una casa con una bicicleta fija o al aire libre con una bicicleta normal. Y también otro ejercicio muy bueno para la circulación en las piernas es la natación. Esos son 3 tipos de ejercicios de actividad física que yo siempre le digo o pregono a los pacientes para que la realicen. Y evitar, por ejemplo, porque me escribieron, me decían, uso taco todo el día, siento las piernas cansadas, inflamadas. Bueno, los síntomas que generalmente pueden aparecer en los pacientes que padecen varices son el dolor, la pesadez, el cansancio, el calambre, sobre todo nocturno, los cambios de color de piel, donde la piel empieza a oscurecerse, cambios de temperatura en los miembros inferiores, que son las causas que generalmente pueden aparecer en los pacientes que padecen varices. A lo que vos te referías al calzado, eso es muy importante, lo vamos a ver al final. Yo traje una placa donde hablamos de eso también, en lo que hay que tener en cuenta, en qué tipo de calzado debe utilizar el paciente que presenta mala circulación. Buenísimo. Bueno, me imagino que todas las varices no son iguales. No, por supuesto. Hay varios tipos de varices. Nosotros generalmente tenemos una clasificación básica para que el paciente la pueda entender. La dividimos en 4 grados. Generalmente dividimos en varices pequeñas o llamadas telangiectasias o comúnmente conocidas como aranitas, que son por las que generalmente más consultas nos generan en el consultorio. Después tenemos las varices reticulares, grado 2 o grado 3, que son varices de hasta 2 milímetros de diámetro, y las grandes varices o tronculares, que son las más grandes o varices gigantes que pueden aparecer, que son generalmente de venas afenas, que son las varices de los troncos superficiales de la circulación que el paciente puede tener en la pierna. Claro, y ahora bien, los síntomas que manifiestan ya la varices, ¿no? Cuando se ve, llámese arañita, ya varices mucho más avanzadas. Está bien, no todos los grados pueden manifestar síntomas. Ah, ok. Generalmente los síntomas se ven afectados cuando ya hay un grado avanzado en la enfermedad, cuando el paciente ya tiene un grado 3 o un grado 4. Y también tenemos casos donde los pacientes consultan por síntomas sin tener varices visibles. ¿Por qué? Porque son varices internas o de venas que no pueden observarse a simple vista, a los cuales hay que indicarle un estudio que se llama ecografía Doppler de los miembros inferiores, que nos va a demostrar el funcionamiento que tienen esas venas dentro de la pierna, y si están patológicas, están enfermas, también nos van a indicar
la posibilidad de hacer un determinado tipo de tratamiento. Y, por ejemplo, esos síntomas, ¿cómo se manifiestan al no tener las varices y ya que sienten las piernas para Como ir te a dije ver al anteriormente, flebólogo? Sí. dolor, pesadez o Claro. cansancio, calambres, picazón o prurito, que se llama técnicamente en la terminología médica, o los cambios de color de piel, o el edema, la hinchazón de las piernas. Son generalmente los síntomas más comunes que pueden aparecer, a veces en su totalidad o a veces en forma de uno o dos. Pueden tener dolor y ningún otro tipo de síntomas. Pero siempre hay que sospechar que puede haber un problema circulatorio. Por eso al paciente hay que estudiarlo. El paciente tiene que tener un buen diagnóstico para después tener un buen resultado en el tratamiento que se le haga. Eso es fundamental. No podemos hacer tratamiento sin no primero hacer un buen diagnóstico del paciente. Todos los pacientes son diferentes. Ningún paciente es igual a otro. Ningún paciente tiene las mismas varices que otros. Son todos diferentes y a todos hay que estudiarlos en particular de forma diferida. Clarísimo. Y lo importante que es la consulta médica, no dejarse estar, ¿no? Ir a la prevención, ya vamos a hablar. Sí, vamos a hablar después de la prevención, pero sí, es como te dije, como al ser una enfermedad evolutiva y crónica, a los pacientes hay que controlarlos periódicamente. Yo generalmente a los pacientes, luego de realizar un tratamiento, los vuelvo a evaluar entre 6 y 12 meses nuevamente y así sucesivamente. La única manera de no padecer de esta enfermedad es tenerla bajo control y hacer los tratamientos que se necesita en su momento. Es la única manera de tener controlada la enfermedad. Muy bien. Yo al comienzo había estado hablando de las estaciones del año, del invierno, verano. ¿Infiere en alguna forma, en algún aspecto? Sí, claro. Uno de los aspectos que favorecen la aparición de esta enfermedad o que la agravan es sin duda el calor. Por eso en el verano, cuando las temperaturas son mayores, los pacientes aumentan sus síntomas. Tienen más dolor, más edema, más hinchazón en las piernas, más calambres. Entonces, el calor es un factor externo que puede provocar una exacerbación de la enfermedad. Por eso al paciente hay que educarlo, hay que decirle, por ejemplo, tengo pacientes de edad que les gustan ir a las termas, que son aguas de temperaturas muy altas, y que el paciente que lamentablemente padece de esta enfermedad no puede utilizar las piletas de agua más calientes. Recordemos que estas termas tienen piletas a distintas temperaturas. Pueden ir, por supuesto, a las de más bajas temperaturas, pero no ponerse en contacto en aquellas donde la temperatura es por encima de los 50 grados, que es donde va a afectar directamente la patología que padece. ¿Y qué le va a provocar, por ejemplo? Bueno, produce una dilatación, lo que produce que haya un aumento en el tamaño de la varice, lo cual va a hacer que tenga mayor enlentecimiento de su circulación y por ende la aparición exacerbada de sus síntomas. Por eso mismo estamos a 5 minutos del invierno y porque sea invierno y usemos preferentemente pantalones, tal vez es el momento para acudir al médico, al flebólogo, consultar, para de esta forma llegar a primavera-verano y estar bien sanos, ¿no? Siempre hablo yo de primero por dentro, estar sanos por dentro, que eso a su vez se ve por fuera, lucir unas piernas sanas, unas piernas... tiene que ver con el tema de la consulta, de no dejarse estar, de tener conciencia, ¿no? Fundamentalmente. Es como yo siempre te digo desde cuando empezamos a hacer las charlas aquí en tu programa. La prevención siempre es el mejor tratamiento. Sin duda. Siempre. No es lo mismo un paciente que consulta porque tiene o le apareció un dolor o se le hinchó un poco la pierna, que aquellos pacientes que nos consultan después de padecer varices durante más de 10 años y vienen con esas grandes varices tronculares, lo cual va a hacer que los tratamientos sean, por supuesto, más complejos y que lleven más tiempo. Entonces, ante la duda, la consulta rápida es la mejor prevención que el paciente va a tener de esta enfermedad.
Exactamente. Y habías nombrado tratamiento. ¿En qué consisten esos tratamientos? Bueno, tratamientos de varices existen hace más de 100 años. Las varices se empezaron a tratar ya a principios de los años de principio del siglo XIX con la cirugía convencional, donde se realizaron hasta hace muy pocos años. Con la aparición de nuevas tecnologías y nuevas medicaciones, eso fue cambiando. Y hoy podemos tratar las varices con unos tratamientos mínimamente invasivos, sin la necesidad del que el paciente entre a un quirófano, ni someterse a una anestesia, y lo más importante, que no necesiten ningún tipo de tiempo de recuperación post-tratamiento. Lo que hace que el paciente no tenga que dejar sus hábitos habituales diarios, como por ejemplo ir a trabajar. Muy importante y buenísimo que lo estamos remarcando. Ahora bien, también interesante lo que dijimos, que hoy por hoy no hace falta una cirugía, entrar una anestesia y demás. Estábamos viendo que son básicamente tratamientos ambulantes, ambulatorios. Estos tratamientos modernos son totalmente ambulatorios, se realizan todos, absolutamente todos en el consultorio, como dije, sin necesidad de utilizar anestesia y, lo más importante, sin el uso de reposo post-tratamiento. Estos tratamientos, por intermedio de estas tecnologías que podemos ver en pantalla, sí, nos permiten ver dónde pueden nacer. Bueno, en este caso son varices pequeñas, telangiectasias o aranitas vasculares, que se tratan con el sistema de microespuma, que es lo que nos permite hacerlo en el consultorio. Y lo que utilizamos son medicaciones de última generación en forma de espuma, que lo que producen es una fibrosis del vaso, o sea, es un endurecimiento de las paredes del vaso, sí, con la postergación en la fibrosis del mismo y la desaparición. Es un proceso que lleva un determinado tiempo, que puede durar entre 30 y 45 días hasta ver los resultados definitivos. Y con este sistema no solamente podemos tratar este tipo de varices, sino podemos tratar cualquier tipo de varices. Varices, bueno, estas son también varices de grado 1, telangiectasias o aranitas. Sí, ahí estamos viendo un un antes antes y un tratamientos. Sí. Si pasamos la otra, señor director. Bueno, acá ya podemos observar varices de mayor tamaño, grado 2, también con el mismo sistema de microespuma, antes y después de un tratamiento. La próxima. Pero es increíble. Sí, sí, los cambios la verdad que son asombrosos. Sí. Y estos son, bueno, los casos ya de varices grado 3, grado 4, son de las varices tronculares, donde ya utilizamos otro tipo de tecnología que es el ecodoppler. Este aparato nos permite observar cómo está ese vaso dentro de la pierna, qué característica tiene, nos permite medir la función que tiene ese vaso, la circulación que tiene, etc. Y también nos permite realizar tratamientos. La ecoesclerosis con microespuma se usa en este tipo de pacientes con este tipo de varices grado 3 y grado 4, que son varices grandes, que antes el único tratamiento posible era la cirugía, era quirúrgico, bien, donde el paciente tenía que estar en un quirófano con anestesia y después con un reposo de 15 días aproximadamente. Queda claro que hoy no es necesario, el tratamiento es ambulatorio. Después, bueno, obviamente imagino que en el post usan algo. Sí, el paciente generalmente usa una elastocompresión, que puede ser una venda elástica o una media elástica. Que la compra en la farmacia. Se compra en la farmacia o en la casa de ortopedia, y depende del tamaño de su patología, de varices que tenga, es el tiempo que las debe utilizar. Muchos pacientes, después de terminado el tratamiento, que han usado medias elásticas,
se acostumbran tanto a ellas que no quieren dejar de usarlas. Y eso es Y también positivo. sí, claro, por supuesto. Dependiendo también de su actividad. Por ejemplo, un paciente que trabaja mucho tiempo parado Claro. o prácticamente parado durante todo el día, es un factor de protección el uso de estas medias elásticas. Así que sí, yo siempre las recomiendo para que las puedan usar si me preguntan cuando terminan o tienen el alta de su tratamiento. Claro, bueno, bien usted lo dijo. Aquellas personas que están mucho tiempo de pie, también es una forma de prevención, ¿no? Sí, no, La claro, por utilización supuesto. de medias elásticas. Por supuesto. A ver, otra medida de prevención son los pacientes que viajan, que están mucho tiempo sentados en un avión Claro. o en coche y pasan muchas horas viajando. Las medias tienen ese factor de prevención para evitar también posibles consecuencias de las varices, que, bueno, por ejemplo, una prevención de una trombosis, por ejemplo. Excelente. Bien, ahora para que a la gente le quede claro, métodos y medios de prevención con el tema varices, que es del que hoy estamos hablando junto al doctor Gonzalo Arallo. Bueno, si el señor director nos muestra la próxima placa. Bueno, ahí tenemos, como dice el título, buenos hábitos para convivir con la enfermedad varicosa. Evitar, bueno, ya lo hablamos, las altas temperaturas, ¿sí? Evitar el sobrepeso. El sobrepeso no es un buen compañero de las varices, así también como Claro. de las articulaciones en los miembros inferiores. Bueno, evitar los baños de inversión, lo que hablábamos de las termas, el uso, bueno, de las medias elásticas que estábamos hablando recién. Bueno, realizar caminatas como actividad física, que yo siempre pregono con mis pacientes. Evitar el uso de la sal en los alimentos. Evitar el uso de los calzados de taco alto y tipo chatitas, que es lo que vos me preguntabas antes. Los extremos siempre son malos. Los tacos agujas y los calzados chatos, o jota, o esos zapatos de Las chatitas sí, sin taco. o zapatillas muy bajas. Usarlo Sí. diariamente no es lo aconsejable. Por eso un calzado cómodo con un taco pequeño de 1 o 2 centímetros es suficiente. Y bueno, evitar la actividad física de contacto y de alto impacto. Eso también es muy importante para los pacientes que tienen mala circulación porque favorecen la aparición de varices o el empeoramiento de su enfermedad. Por ejemplo, los saltos. Los pacientes que realizan gimnasia con salto o que realizan ejercicios con sobrecarga, con mucho peso, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio de piernas, que hay de varios ejercicios de piernas, no es lo indicado en los pacientes que producen o que tienen mala circulación o varices. Sin dudas. Bueno, doctor, la gente pregunta, como bien dije al comienzo, ¿me escriben? ¿No se escriben? ¿Cómo lo pueden contactar? Solicitar los turnos. Ahora te voy a contar eso. El señor director, si me muestra la próxima placa, Sí. es lo que queríamos mostrar. Buenísimo. Acá bien. tenemos Dale. un resumen de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en los pacientes que tienen varices. Sí. Sí al ejercicio. Caminar, bicicleta, subir escalera, natación, como dijimos. El calzado, evitar los tacones altos o ajustados, zapatos planos. Ojo con las ropas muy ajustadas, todo eso dificulta que la sangre circule normalmente. Lo mismo que la postura, no estar mucho tiempo de pie o sentado. Los masajes en las piernas, desde los tobillos al muslo, suaves, es una buena indicación para los pacientes que tienen síntomas. Elevar las piernas, no cruzarlas cuando estás sentado mucho tiempo. El uso, como dijimos, de las medias elásticas y bueno, y lo que hablamos de las temperaturas. Todo esto son factores de prevención para los pacientes que tienen varices. Muy bien, tomaste nota del otro lado entonces. Nosotros acá sin dudas. Quédate ahí, enseguida volvemos con más revelados. Hoy nos está acompañando, tenemos el lujo de recibirlo al doctor Gonzalo Arallo, cirujano vascular especializado en flebología. No te vayas, ya volvemos.
Qué interesante escuchar al doctor Gonzalo Orallo. Estamos hablando de varices, tratamientos, prevención. ¿Qué son las varices? Nos explicó a lo largo del programa, clarísimo, como siempre. Y doctor, bueno, como dije, habrán tomado nota sin dudas, y nosotros también. ¿Dónde lo pueden ubicar y solicitar los turnos? Bueno, por mensajes de WhatsApp, ahí figura en la pantalla, solamente por mensaje, porque si no la secretaria después se enojan por todos los llamados que tienen. Así que solamente escribiendo le van a contestar inmediatamente. Y lo mismo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Gonzalo Orallo Flebología, como en Instagram, Doctor Orallo. Ahí hay una página de internet donde se explican los tratamientos mínimamente invasivos de los que hablamos, donde pueden encontrar también todos los consultorios. Excelente. Bueno, bárbaro. La verdad que me encanta a mí este programa porque nosotros desde acá siempre te estamos escuchando y vos sabés que me escribió mucha gente. Aprovecho para mandarle un beso enorme, un cariño a Córdoba, a Santa Fe también, que nos escriben un montón, a Salta, bueno, todo a lo largo del país. Hemos recibido muchas preguntas, espero hayamos sido claros, del doctor seguro que sí, y es súper, súper interesante el tema de la prevención, no dejarse estar, escucharse, y bueno, verte bien por fuera primero es por dentro, ¿verdad? Así es, Vero, no tengas dudas que para estar bien, mente sana, cuerpo sano. Bueno, lo dijo el doctor. Yo quiero agradecerle como siempre a todos ustedes, en primer lugar, que nos acompañan todos los días, nos siguen en Canal Metro. Un beso enorme también por los mensajes, bienvenidos sean todos los comentarios. También cualquier inquietud, por supuesto, saben dónde escribirnos. Quiero agradecer Café Cabrales, el más rico. ¿Cómo se llama? Cabrales, por supuesto, nos acompaña a todos los argentinos a nuestra mesa. A Tina Trem. Unos outfits increíbles ahora ya entrando a la colección otoño-invierno, no te lo podés perder. Paula Cabrero, diosa total, hoy un diseño exclusivo de ella. Muchísimas gracias. Y donde encontrarla también en su beauty, Juramento 3216 Cava. Gracias a los chicos también, Gaby y Grace, siempre presente, y a todos. Natalia Taliacoso, Trinoma, gracias por estar. Y te mando un beso enorme, abrazo fuerte, buena semana. Nos seguimos viendo en donde Canal Metro Revelados. Chao.